Continuamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Continuamos con las grabaciones acerca de la nueva escuela mexicana, nociones básicas, implementación e implicaciones. Ahora vamos con la parte 5. En esta parte yo quiero comentarles un poco acerca de cómo está pensada la construcción del plan y programas de estudio 2022. Algo muy importante es las definiciones derivadas de la Ley General de Educación y además de el reiterar que la Secretaría de Educación Pública es la que está facultada para determinar los planes y programas de estudio de preescolar, primaria, secundaria y normal. Los programas de estudio son organizadores curriculares que tienen los elementos centrales en torno a qué y cómo se enseñan los objetos de aprendizaje que están señalados en los campos formativos. Entonces, deben tomarse como sugerencias de trabajo también, porque permiten que el docente comprenda cuál es la estructura que se ha propuesto para poder trabajar en las diferentes fases de estos niveles educativos. En el caso del Plan 2022, se emiten los programas sintéticos, eh, que los consideran desde su emisión como un punto de concreción de los proyectos educativos amplios que materializan una política de formación para un nivel educativo y un punto de partida para los desarrollos que cada academia de maestros o cada escuela, cada consejo técnico realice para adecuar esos criterios que son globales, que son generales, que se desprenden del programa y adecuarlos a las condiciones institucionales particulares. Por eso se hace un trabajo del primer plano, que es la lectura de la realidad, en donde como colectivo tratamos de comprender cuáles son las necesidades de nuestra comunidad y a partir de eso poder hacer los ajustes necesarios, pero no solamente de cómo aterrizarlo, sino de cómo organizarlos curricularmente hablando, cómo articular los campos, los ejes articuladores, con esos contenidos y PDA que están ahí determinados, y a partir de eso, entonces, sin ajustarse a bloques, ejes y tiempos institucionales como antes se hacía, ahora se hace un proceso de adecuación totalmente a las necesidades de nuestra comunidad. Y eso por primera vez lo estamos haciendo en México. Eso es lo que nos está costando trabajo, porque habíamos tenido hasta el momento estos programas de estudio que estaban ya organizados o por unidades o por bloques o por ejes, y eso pues nos hacía que tuviéramos una guía que seguir. Y luego, como los libros de texto también estaban en función de esa guía, pues era muy fácil para muchos maestros solamente seguir los libros de texto o seguir el orden de los programas. Y ahora se trata de tomar decisiones. Y eso es algo de lo maravilloso que tiene esta propuesta curricular, que además se considera como una propuesta en permanente construcción, porque se va reconstruyendo desde el trabajo docente en las escuelas, desde la comunidad y con la participación de padres, madres y alumnos. Entonces eso genera una propuesta de trabajo diferente. Hay otros países que hacen este tipo de actividad. Por ejemplo, en Finlandia se hace esto a partir de una propuesta metodológica que se llama aprendizaje basado en fenómenos. Y a partir de eso es que los alumnos, junto con sus familias, van tomando decisiones y van comunicando a la escuela se reúne con las familias y van decidiendo hacia dónde van a ir enfocando el trabajo. Bueno, obviamente esto se deriva en que no va a haber un trabajo igual entre una escuela y otra, porque no podemos ni tampoco debemos unificar las actividades, los proyectos. Algunas zonas escolares han pretendido hacer esto. Vamos a hacer un proyecto para toda la zona. Esto no es adecuado porque las formas de planificar el trabajo en cada escuela van a ser diversas dependiendo de esta construcción y reconstrucción que se vaya haciendo. Entonces, los planes y programas de estudio tienen un sentido de lo nacional que se construye desde la diversidad. ¿Por qué? Porque se va a reformular o reconstruir a partir de esa diversidad que somos como comunidades, como colectivos escolares. Entonces, el plan de estudios, también los programas, los libros de texto y todos los materiales que genere la SEP
Estructurarán esos contenidos, pero teniendo como finalidad el interés de las comunidades, totalmente flexibles, para que se pueda articular lo común con lo diverso. Y esto de verdad tiene una esencia muy importante en el trabajo que se va a hacer en nuestro país en este nuevo modelo educativo. El programa analítico se puede ver como entonces, cuando lo construye ya el colectivo, como una segunda etapa que se fundamenta en el conocimiento del plan de estudios y en el análisis temático de las condiciones institucionales que se tienen por un lado, como de las experiencias de los docentes frente a esos temas que se intentan desarrollar. O sea, obviamente se convierten en temas a abordar en el momento en que el contenido es identificado como propio para atender la problemática o para concientizar a los alumnos de la problemática que existe. Y entonces ya se van haciendo las articulaciones, ¿no? Eso todo es un trabajo que se hace localmente en el consejo técnico, ¿sí? El trabajo local del colectivo docente en los consejos técnicos. Esto obedece a un principio que es principio de justicia curricular. Tiene que ver con otorgar igualdad de oportunidades, pero no solo eso, sino llegar a lo que es la justicia curricular, porque miren, esa caricatura es muy representativa de lo que sucede en una escuela homogeneizadora. O sea, para que sea justo, todos van a presentar el mismo examen. Y pues evidentemente ninguno de los alumnos de ese maestro que está en la caricatura pues tiene las mismas capacidades, ni las mismas habilidades, ni los mismos conocimientos, ni las mismas posibilidades de realizar la tarea que él emprenda, que él les pide emprender. Por ejemplo, en este caso les dice van a subir todos al árbol, pues evidentemente va a haber algunos que están en desventaja por múltiples características, ¿no? Entonces, ese es el principio de justicia curricular. Se trata pues de actuar con equidad y la equidad tiene que ver con esa posibilidad de que cada quien tenga aquello que necesita para lograr desarrollar el máximo de sus capacidades. Estamos hablando aquí de un concepto importante que son las capacidades. Los seres humanos todos tenemos diversas capacidades y entonces se trata de desarrollarlas al máximo y de saber que podemos lograr desarrollar, por ejemplo, capacidades relacionadas con la apreciación estética, pero claro que habrá algunas personas que tengan mayor interés por el arte o mayor interés por las personas. Habrá otras personas que tengan mayor interés por la ciencia y entonces, dependiendo de sus capacidades, de sus intereses, de sus necesidades, se podrá ir desarrollando todo esto. Y la escuela, ¿se acuerdan de los principios, de las cuatro condiciones de Tomaszewski que les comenté en el segundo de los videos? Bueno, pues una de esas condiciones tiene que ver con la adaptabilidad. La escuela tiene que adaptarse al individuo, al conjunto de individuos que conforman su comunidad, no al revés. Bueno, esto tiene una serie de implicaciones en la práctica. Obviamente los campos formativos que están ahí señalados en el plan y programas de estudio incorporan en sus enfoques y contenidos los ejes articuladores, pero estos son de acuerdo con la realidad en la que viven las niñas, niños y adolescentes. Entonces, toca al colectivo docente hacer esta integración curricular para poder reincorporar todo aquello de la lectura de la realidad que está haciendo. También esta idea de que es ese colectivo el que decide, junto con sus alumnos y sus alumnas, la pertinencia de trabajar uno y otro eje articulador en conjunción con los contenidos y los PDA. Y eso es de acuerdo con los saberes, las experiencias pedagógicas, las experiencias sociales, comunitarias que tiene cada uno de los docentes, las experiencias culturales que tienen como colectivo. Y a partir de eso pueden tomar decisiones de cómo abordar. Vamos a suponer que una problemática recurrente en la comunidad es la alimentación con comida chatarra, no solamente en la escuela, sino en todos lados, porque pues, vas a una actividad comunitaria en el zócalo o en el kiosco de la comunidad y entonces encuentras que hay puestos de comida poco saludable, ves la dieta diaria de los alumnos, ves lo que se come en la escuela y los puestecitos que están afuera
cuando se hacen celebraciones y demás, en el día a día, los alumnos están alimentándose más de comida chatarra. Además de que la forma de vida de de los niños ha ido cambiando con esto de las comidas rápidas y la familia, en lugar de preocuparse por esa parte de la alimentación, se ocupan sí de que tengan que comer, pero lo más práctico y lo más rápido. Y entonces hay embutidos, hay estas comidas instantáneas y demás. Bueno, entonces si esa es la problemática que vemos, tenemos que trabajar el tema de la alimentación saludable y vamos a ver qué contenidos están involucrados en los campos formativos y en los ejes articuladores para poder trabajarlos con un proyecto que puede tener un alcance a nivel del aula, a nivel de la escuela o a nivel de la comunidad. Y entonces, y puede tener la duración que el colectivo decida. Pues puede durar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y va a involucrar todos los contenidos que tengan que ver, tanto de matemáticas como de ciencias, como de español, como de formación cívica y ética, de geografía, para poder, historia, artes, todos diversos lenguajes a través de los cuales se puedan expresar, porque alrededor del tema de la comida, pues hay hasta poesía, hay escultura, pintura, hay la posibilidad de analizar la tecnología que se ha elaborado a lo largo de los años para poder mejorar el procesamiento de los alimentos. Está toda la cuestión que tiene que ver con la información nutrimental que tienen los envases de los alimentos. Está la producción, los lugares de producción, las cadenas alimenticias, o sea, muchísima información alrededor de un tema que es la alimentación y que podemos ir viendo cómo nos alimentamos culturalmente, la influencia que se tiene. Y entonces el proyecto puede ser muy amplio y durar varias semanas. Lo que tenemos que hacer es una selección de todos los contenidos y PDA que pueden desarrollar alrededor de ese proyecto. Y no se trata de hablar de un solo proyecto, sino a lo mejor de conjuntar pequeños proyectos en un macro proyecto a nivel comunidad. Y eso pueden hacerlo. Hay muchas ideas en los libros de texto, pero también hay ideas en internet e incluso utilizar la inteligencia artificial para poder ver cómo puedo articularlo. Y al hacer todo eso, puedo poner en juego los saberes, las experiencias que pedagógicamente hemos vivido, socialmente, culturalmente y comunitariamente, ¿no? De eso se trataría. Entonces, ese es el trabajo que tiene la mayor implicación en la transformación con la nueva escuela mexicana, lo que vamos a hacer como colectivo. También se establece una relación directa entre lo que es la planeación y la evaluación, porque se trata no de evaluar el cumplimiento de trabajos y de tareas, sino de evaluar los logros de aprendizaje de los alumnos. Y eso se relaciona con los contenidos, con los PDAs y con los ejes articuladores, tanto también en cada campo formativo. Entonces, muy importante es hacerlo. Y los ejes, pues tomarlos también como la perspectiva ética para aproximarse a los contenidos de los programas de estudio. Son 7 ejes articuladores, entonces ver de qué manera pueden estar presentes lo más que se pueda dentro de esos proyectos que diseñemos. O sea, si vamos a hablar de vida saludable, sí, pero no solamente es vida saludable, como ya les ponía el ejemplo, esta interculturalidad crítica, está apreciación estética, está la lectura y la escritura como elemento articulador y promotor de la comprensión del mundo que tenemos, está eh, incluso la igualdad de género. A veces podríamos decir ese que tiene que ver, por ejemplo, la igualdad de género con la alimentación saludable. Bueno, sí, podemos analizarlo con los alumnos. ¿Quién decide en casa qué es lo que se come? ¿Por qué la mujer ha tenido ese rol de ser la que toma la decisión de la alimentación que se va a tener en casa, que se encarga pues de ver que las despensas esté surtida, que esté lo que se necesita para cocinar? Incluso, bueno, esa forma de preguntarse entre mujeres, amas de casa, oye, ¿qué vas a hacer de comer hoy? Porque ya no tengo ideas para hacer de comer hoy. Todo eso es cultural. Y tiene que ver también con igualdad de género, porque el rol
de las nuevas masculinidades también tiene que discutirse en la escuela, ¿no? Y pensar, bueno, cómo el hombre participa no solo como proveedor, sino también como parte de la toma de decisiones en la familia, ¿no? O si la familia es una familia con personas casadas del mismo género o con unión de personas del mismo género, también, o sea, todo eso tiene que ver con las decisiones que se toman al interior de la familia. Entonces, sí, sí tienen, los ejes articuladores pueden estar ahí insertos en los proyectos y depende de nosotros cómo lo vamos a ir articulando. También otro elemento que tiene implicación a la hora de decidir los proyectos son las formas de organización escolar, que tienen que flexibilizarse debido a que muchas veces queremos que las cosas se hagan como siempre se han hecho. Por ejemplo, los recreos. No hay ningún documento normativo que diga que todos los niños tienen que salir al recreo a la misma hora, pero lo hacemos por uso y costumbres. Parece que alguien dijo que así era y así quedó. Entonces tenemos que cuestionarnos todo eso y ver qué variaciones podemos hacer. Los recreos podrían no ser a la misma hora. En nosotros mismos con las neurociencias nos hemos dado cuenta de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro funciona de manera diferente a la que hemos pensado siempre. Y entonces a veces decimos las cosas porque la teoría nos las indica. Por ejemplo, esta necesidad de que los niños más pequeños tengan diferentes periodos de descanso y de distracción, de dinamización de las actividades, y los niños más grandes que pueden estar más tiempo atentos. O sea, es diferente su forma de poner atención ante las actividades. Entonces, ¿por qué no diversificar también las formas de organización que permitan que los recreos sean en diferente horario, que los alumnos no todo el tiempo estén en el mismo grupo, sino que también se puedan hacer intercambios entre grupos, que los alumnos de quinto trabajen con los de tercero, que los de sexto con los de cuarto, etcétera, ¿no? Que los niños de los primeros y segundos trabajen juntos con estas propuestas didácticas de la tutoría, con estas propuestas didácticas de los campamentos MIA, que también hemos revisado y que podemos traer ahora a partir de este análisis que estamos haciendo de cómo vamos a trabajar en la escuela y que eso nos permita ir avanzando en las formas de organización más flexibles que podemos tener en la escuela. Así hay muchas ideas de cómo puede irse generando esto poco a poco en nuestras instituciones. Y bueno, todo esto tiene que ver con esa autonomía profesional y esa autonomía curricular que nos confiere la ley a partir de este Plan de Estudio 2022. Entonces, el Plan de Estudio es una propuesta nacional y se presenta en ese marco curricular y los programas sintéticos, pero es inacabada y será codiseñada con las y los docentes, así dicen los documentos normativos, a partir de esa articulación de lo común con lo diverso. Entonces, codiseño, si nosotros buscamos una definición, pues es un proceso de construcción de iniciativas educativas donde confluyen y dialogan los saberes y prácticas de quienes presentan la propuesta, que en este caso es la SEP, que por ley tiene esa facultad, y las y los docentes que van a co-construir los programas de estudio. El proceso es súper interesante. Se trata entonces de que el programa analítico es una propuesta compartida a partir de la iniciativa presentada por la SEP en esos programas sintéticos. La SEP es el oferente, que es enriquecida con los aportes de las y los docentes y su conocimiento de acuerdo al contexto en el que realizan su práctica, su nivel educativo, a la fase que les corresponde. Y entonces ese es el proceso que se hace de codiseño. En ese sentido, la propuesta curricular 2022 es un proyecto deliberativo, porque vamos a deliberar para tomar decisiones y eso lo vamos a hacer en el consejo técnico. El proceso de codiseño contempla que el colectivo de cada escuela delibere en torno a esos contenidos que será necesario integrar a los programas analíticos, de tal forma que la apropiación de los contenidos nacionales y el codiseño de los contenidos locales reconozcan estructuralmente los procesos de decisión curricular que las maestras y maestros llevan de por sí a cabo. Esa es la autonomía. Sí, eso se hace en el marco del Consejo Técnico Escolar. También una noción importante es la de integración curricular. Tiene que ver no con un trabajo por asignatura, sino un trabajo interdisciplinario de contenido.
Por eso se enseña a partir de problemas de la vida cotidiana y logrando que el aprendizaje se dé no solo en la escuela, sino también en la comunidad, impactando también a la familia y a la comunidad. Entonces, si a partir de este ejemplo que estoy poniendo sobre la alimentación no saludable, se abarcan varios contenidos, PDAs, y se organizan actividades de aula, de escuela y de comunidad, pues este trabajo es interdisciplinario porque intervienen varios campos formativos, las disciplinas que cada campo pues, conforman cada campo, los ejes articuladores, se trabaja a partir de problemas de la vida cotidiana y va aprendiendo la escuela. Van aprendiendo en la escuela y va aprendiendo la familia y la comunidad. Puede llegarse al final a la presentación de una feria gastronómica, en donde los niños diseñaron recetarios saludables, por ejemplo, para el lunch escolar o para lo que van a comer en casa, y compartirlos entre las familias y lograr entonces tener un super recetario con productos de la comunidad, donde se producen algunas verduras, algunos en la agricultura o también en la ganadería o en las granjas familiares, eh, lo que podemos consumir. Y entonces ellos, en lugar de estar buscando una alimentación que sea poco saludable y rápida, pues también lo podrán encontrar en una posibilidad de consumir lo local. ¿Ok? Bueno, y para el caso particular de preescolar y primaria, las y los docentes tendrían, pues es otra preocupación que tiene que ver con los periodos lectivos. Tendrían que adecuar el tiempo de los periodos lectivos de cada campo formativo conforme a las necesidades y características de su grupo. O sea, no se trata de poner para todo el año un horario fijo para tanto tiempo español, tanto tiempo matemáticas, tanto tiempo de educación física, tanto tiempo. No, lo que tenemos que hacer es adecuar el tiempo de esos periodos lectivos conforme a las necesidades y características del grupo. Tendríamos algunas dificultades ahí cuando tenemos maestros externos, pues ahí sí tendríamos que hacer algún tipo de horario, por ejemplo, cuando llega el maestro de artística o el de educación física, pero en general en lo demás no tendríamos por qué hacer un tipo de horario, sino que cada proyecto tendría sus tiempos definidos y no necesariamente tendrían que ser los mismos del siguiente proyecto. A lo largo de un periodo de evaluación que es por trimestre en el caso de México, pues el número de proyectos que se pueden desarrollar puede ser muy variado, ¿no? Entonces, los que mejor conocen a sus estudiantes y los que mejor pueden decidir la forma de trabajo adecuada son los colectivos escolares. Y nosotros, los que somos asesores, supervisores, personas externas a esos colectivos escolares, lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de apoyarles en esas decisiones, no de ponerles trabas para que hagan las cosas como nosotros les decimos, más bien ayudarles a tomar las mejores decisiones, de tal manera que se garantice el trabajo de los 4 campos formativos durante toda la semana y que se cumpla la totalidad de periodos lectivos del ciclo escolar, que es lo que marca el calendario. Eso es lo normativo. De ahí en fuera no necesitamos eh, estar poniendo horarios rígidos o estrictos que como antes teníamos en esa propuesta cerrada, en donde teníamos tantas horas de matemáticas a la semana, tantas horas. Esto no lo tenemos ahora como algo restrictivo, entonces tenemos esa posibilidad siempre y cuando trabajemos todo, porque también esa es otra pregunta. ¿Tenemos que trabajar todos los contenidos y PDA? Sí, todos los de los programas sintéticos más los que incorporemos nosotros en el proceso de codiseño. Entonces, pero como lo vamos a hacer articulado, entonces va a haber contenidos que se toquen una vez, otra vez y otra vez, y sin mayor problema va a haber otros contenidos que se toquen una sola vez en el año, igual que siempre se ha hecho, pero ahora con la posibilidad de hacer estas articulaciones entre campos y los articuladores. Entonces, pues tiene muchas cosas atractivas que podríamos ir pensando. Y para el caso de secundaria, los docentes están contratados por asignatura, entonces, pues es muy importante que sepan que se conservan sus derechos, que se conserva la jornada laboral que han tenido hasta ahora, pero que se requiere potencializar la integración, el trabajo conjunto y fortalecer la comunidad académica escolar. Trabajar como una comunidad profesional de aprendizaje, en donde se tomen las decisiones de los tiempos que se van y cómo se van a ocupar los tiempos,
porque bueno, no podemos mover las estructuras horarias por la forma de contratación de los docentes, por ahora no, pero podemos empezar a trabajar de manera diferente con los proyectos que propongamos. Finalmente, para cerrar esta participación, quisiera hablarles acerca de una estrategia fundamental que que subyace a la nueva escuela mexicana, que es preguntar y dialogar. Esa es la estrategia fundamental. Se ha propuesto la estrategia del trabajo por proyectos como fundamental también, pero también es posible identificar que no solamente existe ese trabajo o esa forma de hacer las cosas. Hay muchas, por ejemplo, estrategias derivadas de las pedagogías sociocríticas, hay muchísimas más. Entonces tenemos que irlas conociendo, analizando más allá de las cuatro que nos proponen en metodológicamente la SEP durante los consejos técnicos. Hemos recibido información y nos han dicho, por ejemplo, el campo formativo de lenguajes con proyectos comunitarios, el de saberes y pensamiento científico con proyectos STEAM. Esta relación no es lineal, no necesariamente, porque como ustedes vieron en mi charla, también les decía que se pueden articular los campos. Se tiene que tomar decisiones metodológicas de cuál es la mejor forma de abordarlo y no necesariamente tiene que estar alineado a un formato de hacer el proyecto STEAM. En una fase o en otra hay diferencias incluso en las mismas propuestas de los libros de texto. Entonces, no se preocupen por seguir a pie juntillas estas ideas que están marcadas en el plan, en los programas sintéticos y en los programas sintéticos no hay ninguna articulación, están los contenidos. Más bien, no se preocupen por seguir las metodologías con todos sus pasos, ni la misma SEP lo ha seguido. Entonces, esto no es así necesariamente. Las metodologías tienen una esencia y la esencia tiene que ver con esta dialogicidad, esta prioridad al trabajo activo de los estudiantes. En el video siguiente voy a trabajar esas metodologías activas. Esta estrategia dialógica, que es a la cual se debe prioridad, bueno, tiene su fundamento en esta idea de preguntar y dialogar. Gira en torno del lenguaje, la comunicación y sus componentes, la posibilidad de ir generando constantemente el que el alumno explique, que el alumno argumente, que el alumno vaya desarrollando esa forma crítica de decir las cosas, generando interacciones en relaciones siempre de igualdad, en donde todos tengan la oportunidad de participar, siempre generando la posibilidad de intercambiar, de conocer otras informaciones, de modificar significados desde el consenso, pero también desde el disenso, desde la posibilidad de crear y recrear, de validar los saberes de otros y de educar las emociones, porque preguntar y dialogar requiere educar las emociones, requiere no querer que lo que yo digo sea lo único que se ha tomado como verdad. Preguntar y dialogar implica equivocarse, argumentar, desdecirse, corregir, reconstruir. Entonces, supone recuperar conocimiento previo para poder validar saberes, porque todos sabemos algo que podemos aportar. Todos podemos aprender de lo que otros aportan. Todos podemos también preguntarnos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, qué vamos a trabajar en el espacio propuesto por el docente o por otros compañeritos. En una de las escuelas de la zona, en pandemia, estuvimos ya ejercitando el que los mismos niños propongan cuáles son algunos contenidos a abordar, algunos temas que le preocupan, y de verdad que ellos hacen propuestas muy interesantes. También construir significado es otro de los para qué de preguntar y dialogar y de recuperar el conocimiento previo, porque te permite ir relacionando información, ir relacionando experiencias anteriores, tanto en lo conceptual como en lo procedimental, como en lo actitudinal o incluso en la parte metacognitiva, dándome cuenta de cómo aprendo y para qué aprendo con esa nueva información que voy recuperando. O sea, a lo mejor si estábamos trabajando alimentación saludable,
Todos sabemos algo y podemos aportar acerca de lo que comemos pero si partimos tradicionalmente de enseñarles el plato del buen comer y que ese plato del buen comer es lo que debes de comer y estos son los 5 grupos de alimentos y hazme la definición y luego en un examen les preguntamos cuáles son los alimentos que están en el grupo 1, en el grupo 2. Bueno, eso es solamente información y no tiene ningún significado. Y menos aún si ese plato del buen comer trae ahí un salmón que los niños ni conocen, que nunca han visto, cuando ellos tienen otros alimentos que localmente les pueden dar mayores aportes nutrimentales, ¿no? Entonces, todos sabemos algo que podemos aportar y también podemos aprender de lo que otros aportan, porque a lo mejor un niño viene de otra comunidad y nos trae información de algo que se come allá en su comunidad y que nosotros no conocemos. También podemos ir despertando curiosidad, qué es lo que vamos a aprender. Si les ponemos el plato del buen comer así de buenas a primeras, pues tampoco les vamos a despertar curiosidad. Pero si les hablamos de que vamos a investigar cuáles son los alimentos preferidos de sus abuelitos y por qué les gustan esos, y vamos a revisar qué tenemos en la alacena y qué tenemos en el refrigerador. Vamos a platicar con la familia sobre quiénes toman las decisiones de lo que comemos, o vamos a ver qué es lo que comemos cuando hacemos una fiesta. Entonces hay curiosidad, o que traigan los empaques de la alacena para revisar la información nutrimental. Entonces vamos a despertar curiosidad y vamos a ir construyendo con ellos significado, relacionando información o experiencias anteriores con la nueva información. Y entonces de eso se trata esta estrategia dialógica. Buscar la manera de inquietar a nuestros alumnos, hacerlos pensar, explorar, y esto permite ir introduciendo nuevos temas y conceptos, favorece que los alumnos reconozcan lo que ya saben y al mismo tiempo los invita a ser curiosos. ¿Qué piensan o qué saben sobre tal cosa? ¿Qué cuestionamientos o inquietudes surgen sobre este tema? ¿Qué los lleve a explorar, a querer explorar este tópico? ¿Qué los lleva o qué es lo que les atrae para poder explorar ese tópico? Los niños, les decía que hicimos algunos ejercicios, por ejemplo, es en secundaria, y los niños propusieron estudiar, estamos cerca del AIFA, del nuevo aeropuerto. Entonces ellos se propusieron estudiar las implicaciones que tenía el hecho de haber puesto el nuevo aeropuerto, porque había muchos rumores con respecto a que los aviones no iban a poder aterrizar ahí. Y entonces ellos hicieron un proyecto al respecto, un proyecto de aeronáutica que fue muy interesante. ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Qué saben? ¿Qué han oído? ¿Qué cuestionamientos o inquietudes surgen sobre el tema? ¿Y qué es lo que los llevó a explorar ese tópico? Y entonces a partir de esa curiosidad y de esa necesidad de entender que su comunidad iba a cambiar, porque ahora con el aeropuerto, pues ya no iban a tener los terrenos de cultivo que tenían sus papás, porque ahora por ahí pasa la supercarretera que va al aeropuerto, y tuvieron que cambiar, y que muchos de ellos, sus hermanos mayores, sus vecinos, están ahora trabajando en el aeropuerto y de qué tipo de empleos hay y todo eso. Entonces, hay motivos para pensar, inquietar, explorar y para generar esta estrategia de dialógica que nos permite ir recreando. Y eso nos lleva a construcción colaborativa de conceptos y a actividades de metacognición. Antes pensaba esto, ahora pienso esto. Enseñanza recíproca en donde en la manera de tutoría los alumnos van aprendiendo unos de otros e identificar errores de concepto, porque muchas veces tenemos errores de concepto porque no hemos analizado la información. Entonces, por ejemplo, al preguntarnos por qué vuelan los aviones, ¿no? O en el asunto de la alimentación, al preguntarnos por qué nos hace daño el ingerir una comida irritante antes de comer otros alimentos adecuados en el desayuno. Muchos niños llegan sin desayunar y el primer alimento que comen son los churritos con chile que les venden en la tienda escolar, ¿no? Y bueno, esa es la idea en esta parte de las charlas que he querido compartirles. Muchísimas gracias y seguimos atentos y seguimos, todavía nos faltan algunos otros videos porque pues lo fui dividiendo y me salieron 10 partes, entonces apenas vamos en la parte número 5. Un gusto saludarles.